En esta cápsula exploraremos las noticias y vestigios de los retablos más tempranos de la región de Cusco, específicamente los de las últimas décadas del siglo XVI. A partir de documentos, cartas y restos materiales, intentaremos aproximarnos a su forma y técnica. Veremos cómo contratos, relieves, tallas y pinturas permiten tejer una red de relaciones entre pintura, escultura y retablos. Asimismo, a partir de esta revisión, mostraremos cómo los estudios científicos recientes, como la identificación de pigmentos, nos ayudan a entender un panorama más amplio de las prácticas artísticas de este periodo. Para dar inicio, recurrimos a la documentación histórica, presentando tres referencias clave que nos permiten reconstruir estos primeros retablos y poner en diálogo algunos vestigios que se han conservado. La referencia más temprana sobre retablos en el Cusco corresponde al contrato para la ejecución del retablo del monasterio de Santa Clara, fechado en 1557 y encargado al alarife Pedro Zúñiga. Esta noticia evidencia que la práctica retablística en madera tallada ya estaba presente desde los primeros años de construcción de algunos templos virreinales. Esto resulta especialmente relevante si consideramos que hasta ahora las evidencias más antiguas de la región muestran que los primeros altares se resolvieron mediante pintura mural y estructuras de mampostería antes de consolidarse la tradición de retablos de ensamblaje en madera. En contraste, la documentación referente al retablo mayor de la Merced merece especial atención por la riqueza y precisión de la información que contiene. Se trata de dos contratos, el primero de 1580 para la hechura del retablo y el segundo de 1581 para su dorado y policromado. En ellos se describen aspectos técnicos sobre su factura y acabados, indicando que una vez preparada la estructura se procedería al dorado, dejando sin dorar únicamente los rostros, pies y manos de las imágenes. Asimismo, especifica la aplicación de colores y labores sobre el oro y enumera los pigmentos a emplear. Y cito: enseguida procederá al dorado, el mismo que deberá quedar bien cubierto y bruñido el oro, dejando de dorar únicamente los rostros, pies y manos. Asimismo, se estofará toda la obra, poniendo colores y labores sobre el oro, especialmente los frisos, columnas, capiteles, festones, cornisas y remates. La imaginería de banco y tablero irá metida sobre el oro. Los colores de cada figura requerirá, y más adelante precisa, el uso de colores finos de Castilla, azul esmalte y cenizas, enolis, azarcón, bermellón, albayalde y grana de México. La tercera referencia no es un contrato como tal, sino una carta escrita por el hermano jesuita Pedro de Vargas en 1585 y que narra de forma coloquial las vicisitudes pasadas junto a Bernardo Vitti en su labor de hacerse más que pintores y realizar varios retablos, desde la talla, el dorado y policromado en la ciudad de Lima. Hice el retablo mayor y dos colaterales, y otros de una capilla. El mayor es admirable pieza, tendrá más de 40 pies de alto, y los demás pequeños serán de 12 pies de alto. De estos retablos hizo de pincel, que son tableros, el hermano Bernardo, que lo hace admirablemente. Fue necesario hacernos más que pintores, porque toda la talla y figuras bellos las hicimos nosotros, y yo hice después de todo esto el dorado grabado de los retablos. Más adelante da cuenta que, a su llegada a Cusco, vino el hermano Bernardo a comenzar otro, donde estuvo año y medio, y hizo los tableros de pincel que lleva y algunas figuras de bulto y medio relieve, y dejó así porque el padre provincial lo envió a Juli y a Chuquiao. Según la carta, ambos pintores sobrepasaron el oficio del pincel por el de las gubias, y su experiencia fue en aumento, ya que, como declara el mismo Vargas, el retablo de Cusco sería mejor que el del Colegio de Lima, altar que terminó en solitario haciendo muchas figuras de bulto y medio relieve, y después dorarlo y grabarlo. Estas referencias permiten conectar la información disponible y esbozar una aproximación a los retablos cusqueños de este periodo. Aunque los retablos originales no se han conservado, es precisamente esta última referencia la que nos ofrece una base para reconstruir su materialidad, dado que algunas de sus partes aún existen.
Nos referimos, por un lado, a las 5 tablas halladas por Teófilo Benavente y atribuidas a Bernardo Vitti. Con los datos proporcionados en la carta, proponemos que los relieves corresponden más bien a la mano de Vargas que a la del artista italiano, o al menos que su policromía responde a una estética claramente española, distinta a las prácticas italianas características de Vitti. Por otro lado, la descripción material de estas piezas elaborada a partir de su restauración por Pedro Querejasu confirma las concomitancias técnicas y materiales con la escultura que se desarrollaba en la región andina en aquel momento. En este caso particular, el soporte horizontal consiste en un entablado de madera sobre la cual se adhieren troncos de maguey. Estos maderos de agave descortezados se tallan y se enlienzan para recibir el dorado y la policromía, mostrando así una combinación de materiales y técnicas que reflejan esta adaptabilidad de los artistas a la región en la que están realizando el trabajo. Basándonos en las fechas de referencia proporcionadas por Vargas en su carta sobre la construcción del retablo, proponemos que estas obras podrían haber sido ejecutadas entre 1583 y 1587 aproximadamente. Si bien, como dijimos, no se conservan retablos de esta temporalidad, al ver los relieves y las descripciones de los documentos, podemos hallar semejanzas con algunas obras de 1605 que sí se conservan y siguen este modelo, como los retablos laterales del templo de Caicay o el de Casca, que bien pueden encajar con estas temporalidades más tempranas. A los 5 relieves debemos sumar el reciente hallazgo que realizamos de un pedestal de atril en el actual templo de la Compañía de Jesús de Cusco, que ha pasado desapercibido a los estudios de arte y que corresponde a un fragmento de una columna reutilizada. Su diseño nos recuerda a los modelos predominantes durante la década de 1580, ya que puede compararse con las columnas de los retablos como el retablo mayor de Huejotzingo en México, datado entre 1580 y 86, así como los modelos hispanos que seguramente circularon en grabados y que inspiraron a la producción americana, como lo ilustra la columna del Tratado de Juan de Arf y Villafañe publicado en 1585. Sin duda, un modelo que formó parte del repertorio visual común a finales del siglo XVI. Si consideramos que el repertorio de producción de este momento se dio en la hechura de los retablos principales de los recién fundados templos, ahora proponemos a esta columna como un vestigio del desaparecido retablo al cual se hace referencia en las cartas de Pedro de Vargas. Por lo tanto, si sumamos los relieves, la columna que presentamos y las 7 pinturas de Vitti actualmente conservadas en el templo de Santo Tomás de Aquino de Rondoca, procedentes también del retablo principal del antiguo templo de la Compañía, podemos esbozar una reconstrucción del desaparecido retablo ejecutado conjuntamente por Pedro de Vargas y Bernardo Vitti. Este conjunto se acercaría al modelo del retablo coetáneo de Cuautinchan en Puebla, en México, donde la estructura y las columnas dialogan con un programa pictórico predominante en las calles centrales, algo que sin duda también habría caracterizado al retablo cusqueño. Este ejercicio de cruce de información nos permite comprender las relaciones documentales, técnicas formales y materiales que vinculan la pintura, la escultura y la producción de retablos en el Cusco desde finales del siglo XVI. En el mismo sentido, los análisis científicos realizados a las pinturas de Vitti y a la columna mencionada han identificado la presencia de cochinilla en ambos soportes. Este hallazgo nos devuelve al contrato de Antonio Ponce, citado al inicio, que constituye la primera evidencia documentada del uso de cochinilla mexicana en la paleta de los artífices del Cusco en el siglo XVI, ahora corroborada mediante estudios científicos. Sin embargo, aún no es posible precisar si el origen de la cochinilla respondía siempre a lo señalado en la documentación. No obstante, a pesar de esta incertidumbre, los análisis de laboratorio ofrecen evidencia suficiente para confirmar la presencia de cochinilla en diversas obras y soportes, lo cual demuestra que el uso estaba plenamente integrado en los círculos artísticos más influyentes de la época. La atribución explícita de un origen específico, de Castilla o de México, confiere al material una identidad regional ajena al lugar de su aplicación. Así,
El pigmento adquiría una dimensión social, convirtiéndose en un elemento distintivo tanto para el artífice como para el comitente. Muchas gracias.